no han podido siquiera velar conmigo una hora. Yo voy a hacer lo que me viene. Un ángel del Señor lo fortalecía. El Señor muchas veces nos está advirtiendo: levántate, agarra fuerza, agarra fortaleza, porque vienen momentos difíciles. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a una edición más de su programa Conexión Espiritual. Estamos en este día martes maravilloso que Dios nos ha regalado, un día más que Dios nos ha permitido para que podamos anunciar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que cada martes nos sintonizan, nos acompañan en esta edición de Conexión Espiritual de los días martes por las mañanas, pero también a todos los que están unidos con nosotros en la oración de los viernes. Estamos los salmistas junto a las mujeres victoriosas, unidos en oración a las 6 en punto de la mañana. Si usted se quiere unir con nosotros, solamente déjenos su petición de oración, su nombre y desde qué ciudad nos está escribiendo. Tenemos habilitados los dos números de teléfonos en WhatsApp. Y si usted no tiene acceso a enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, déjenos un comentario en cualquiera de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Sean entonces bienvenidos todos a unirse a la oración de los viernes a las 6 en punto de la mañana. Vamos a estar comenzando este hermoso día dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno. A pesar de todo, Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos ha cubierto con su manto maravilloso. Y por todas las cosas buenas que cada día recibimos de Él, debemos siempre estar agradecidos con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, amantísimo Señor. Gracias, bendito Dios de gloria, porque tú, Señor, ya nos permitiste un día más, bendito Señor. Gracias, maravilloso Señor, porque tu fiel amor y tu misericordia, Señor, nos han sostenido hasta este día. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos las gracias en este hermoso día, mi Dios, porque nos concedes este hermoso privilegio, Padre, de despertarnos, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder escudriñar tu palabra. Te rogamos que seas tú hablándonos a través de ella, Señor amado, que seas tú sellando tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendecimos la vida de todos aquellos, Señor, que escucharán esta palabra, mi Dios amado. Que sean bendecidos de una forma grande y maravillosa, así como las bendiciones que tú tienes para nosotros cada día, Señor. Bendícelos a ellos sobreabundantemente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tú seas usándonos, Padre, para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y así hemos llegado al tercer capítulo, que estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1. Nos dice: siervos del nuevo pacto de Dios. ¿Acaso parece que estuviéramos abandonándonos a nosotros mismos de nuevo? ¿Acaso es que necesitamos presentarles o pedirles una carta de recomendación como lo hacen otros? Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón, que toda la gente lee y conoce. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Por medio de Cristo, confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos.
Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Vemos aquí, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le dice al pueblo de Corinto que ¿acaso necesitan pedirles una carta de recomendación como lo hacen otras personas? O sea, el apóstol les dice, no es necesario, porque ustedes han visto nuestro trabajo, ustedes han visto nuestra labor, ustedes han visto que nos hemos dedicado a Cristo. Entonces, él piensa que no es necesario que ellos le extiendan a ellos como mensajeros de Cristo una carta de recomendación, como se hace, ¿verdad? Desde mucho tiempo atrás se les da a las personas cartas de recomendación, digamos, personas que tal vez me conocen a mí. Y en este caso, cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos, aquí siempre piden cartas de referencia. Una carta de alguien que me ha conocido por muchos años, no solamente que me ha visto pasar o que me conoce de 2 meses, no. Aquí las cartas de recomendación tienen que ser de una persona que me ha conocido por, si es posible, 10 años, 8 o 5 años. Entonces es una carta donde se refieren a mí y dicen, bueno, esta persona es una buena persona, es una persona que se le puede confiar, es una persona cristiana, podrían decir, ¿verdad?, en la carta, que muchas cosas. Entonces es una carta de recomendación que el apóstol Pablo dice, no creo yo que sea necesario pedírselas al pueblo, porque dice que ellos mismos son la carta escrita. O sea, todo lo que Él les ha enseñado, todo lo que ellos han visto hacer al apóstol y a los mensajeros de Cristo. Dice el apóstol que es una carta escrita en el corazón, que toda la gente lee y conoce. O sea, como nosotros los cristianos, ¿verdad?, somos cartas abiertas de Jesucristo. Nosotros somos la carta que tenemos que presentarnos al mundo para anunciar a Jesucristo. Entonces el honor de Cristo está en las manos de nosotros. Con nuestro testimonio nosotros podemos ensalzarlo o desacreditarlo. Por eso muchas personas hoy en día dejan mucho que desear, muchos cristianos, entre comillas, porque un cristiano verdadero lleva a exaltar el nombre de Cristo a lo más alto. Entonces, ese es el propósito del cristianismo, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas quieren exaltarse ellos y no quieren que el nombre de Cristo sea exaltado. Quieren hablar de ellos mismos y no del Evangelio de Jesucristo, que es a lo que estamos llamados. Nosotros estamos llamados a hablar de Jesucristo, no de nosotros. No de nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué exaltarnos, absolutamente nada. Entonces el apóstol sigue diciendo que ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. O sea, del Espíritu Santo, ¿verdad? Una carta que está escrita desde el fondo del corazón de Dios. Y dice, no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Está hablando acerca del antiguo pacto, porque si ustedes escucharon el título, dice que es siervos del nuevo pacto de Dios. Entonces recordemos que el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. Era el pacto antiguo que lo sigue teniendo Dios con ellos. Dios nunca ha hecho a un lado ese pacto. El nuevo pacto que Jesucristo vino a hacer con los que no somos judíos, con los gentiles, como nos llamaban en la antigüedad, como los cristianos hoy en día, que nosotros decimos los que no son cristianos son mundanos. Nosotros, bueno, nos vamos a definir como no hebreos. Entonces, el nuevo pacto que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Pero entonces el apóstol Pablo por eso dice que esta carta no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. O sea, se escribió en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios.
Y recordemos que un pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas, dos o más personas. En este caso, el pacto antiguo que Dios hizo fue entre Dios y el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Y luego Jesucristo vino a sellar su pacto, su nuevo pacto, entre Dios y los gentiles, los que estábamos fuera del primer pacto, del pacto antiguo. Pero Él quiso sellar ese nuevo pacto también con el pueblo de Israel, solamente que el pueblo de Israel no lo aceptó, muchos del pueblo de Israel, porque al día de hoy también hay muchos hebreos que se han convertido al cristianismo, que han creído que Jesucristo es el Mesías que fue enviado por el Padre. Entonces, el antiguo pacto está basado en un documento escrito y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Éxodo 24, desde el versículo 1, el Señor le dijo a Moisés: sube aquí donde yo estoy y trae contigo a los ancianos. En este entonces eran Aarón, Nadab, Abiú y a 70 ancianos, dice, líderes de Israel, e inclínense ante mí a cierta distancia. Luego únicamente Moisés se acercará al Señor, que no se acerquen los demás, ni que el pueblo los acompañe a subir. En el versículo 4 dice: Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente se levantó temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes de Israel para que ofrecieran sacrificios, y ellos ofrecieron toros al Señor en señal de paz, en señal de que habían hecho de que Él iba a hacer este pacto, ¿verdad?, con el Señor. Recordemos que en el antiguo pacto se ofrecían animales, se ofrecía la sangre de los animales para sellar los pactos, para traer, ¿verdad?, los pactos que Dios hacía con el pueblo de Israel. En el versículo 7 dice: luego tomó el libro donde estaba escrito el pacto y se lo leyó al pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Aquí se sellaba el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y la roció sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. El pacto está basado en todas estas leyes. Entonces el antiguo pacto estaba basado en leyes, en documentos, y había sido sellado por la sangre de aquellos toros que fueron muertos. El día de hoy, el pacto que Jesucristo vino a hacer con nosotros fue sellado en nuestro corazón. Y fue sellado mediante aquella sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario, cuando dio su cuerpo en la cruz del Calvario. Recordemos la última cena que el Señor Jesús tiene con sus discípulos, donde les dice: coman de este pan, porque este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Tomen de esta copa que representa mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces es el nuevo pacto que nuestro Señor Jesús vino a hacer con nosotros. No queda abolido el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces leímos el versículo 6, dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte. En cambio, el Espíritu lleva a la vida. Porque es muy fácil, ¿verdad?, romper las leyes. Es muy fácil cometer los actos que se decía en la ley que no se cometieran. Mientras que cuando nosotros estamos en el Espíritu nos redarguye. Y nosotros muchas veces no somos capaces de cometer
ningún acto indigno, ningún acto malo en contra de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón y Él cada día nos conmueve, nos motiva a que caminemos rectamente delante de Dios cuando verdaderamente nos sometemos al Señor. Claro, hay muchas personas que no se someten al Señor y por lo tanto no les importa cómo llevan su vida, no les importa cómo hacen las cosas y si Dios se agrada o no se agrada. A mucha gente no le interesa. Quieren llevar un cristianismo falso, un cristianismo a la manera de ellos. Ellos dicen, yo así estoy bien y es lo que a mí me agrada, es lo que a mí me gusta, y no se ponen a pensar, estoy dañando a otra persona con mi testimonio, estoy dañando el mensaje de Cristo con mi testimonio. No les interesa. Es ahí donde nosotros tenemos que ver verdaderamente el testimonio de las personas que se dicen cristianos, que se llaman cristianos. Porque muchos son religiosos nada más. Muchos van al templo porque desde niños los han llevado. Porque yo voy porque sí. Porque a mí me llevaban y es la costumbre. Pero no. Nuestra vida como cristianos no se puede basar en costumbres. Esto es lo que tenía o tiene hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Costumbres. Vienen pasando de generación a generación. Ellos saben de este pacto y lo han mantenido y a su manera y lo hacen. Y el sábado yo no prendo las luces, yo no uso el carro, yo no uso aparatos eléctricos porque es una ley, es una costumbre y es costumbrismo. Pero no lo hacen porque de verdad les nazca del corazón, o porque de verdad digan, bueno, si a Dios no le agrada, entonces yo no lo voy a hacer. No, pero nosotros no debemos basarnos en costumbres. Nosotros debemos vivir un evangelio verdadero, un evangelio donde yo me pongo a pensar y digo, hoy voy a recordar que mi Señor Jesucristo murió por mí. Hoy voy a ir al templo a adorarle, a cantarle, porque no tengo otra manera de agradecer todo lo que Él hizo por mí. El Señor Jesús pagó un precio tan alto por mí para que yo lo vea insignificante, para que yo piense que ir al templo, otro día para ir al templo. No, tengo que ir con regocijo, con alegría, con gozo. Entonces, no vivamos un evangelio por costumbre ni un evangelio de apariencias, sino que seamos cristianos verdaderos, por los cristianos que Cristo viene. Cristo no viene por un cristiano que aparenta ser cristiano, no, porque Él conoce, Él es el que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Él sabe si usted está haciendo las cosas con amor, con agrado. Lo veíamos antes, ¿verdad? Que por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín lo hizo todo, como decimos, a la zumba marumba. O sea, Caín sabía que ese día iban a llevar una ofrenda al Señor y fue y andaba en el campo y dijo, aquí están estas y las recojo y vámonos y la llevo. Esta es mi ofrenda y punto final. Y no se detuvo a ver el árbol y decir, a ver cuál es la fruta más bonita, que se mire brillante, que esté rebosante, que sea. No, a él no le interesó. Entonces a Dios no le agradó esa ofrenda. ¿Y qué hizo? Molestarse, enojarse, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Entonces nosotros tenemos que llevar una ofrenda agradable al Señor, que llegue con olor fragante hasta su presencia. Debemos ir con el corazón rebosante, que nuestro corazón se llene que vibre, que se llene de gozo al entrar en la presencia del Señor. Y no solamente en el templo, nosotros podemos tener un devocional en nuestro hogar, pero hacerlo con todo el amor para nuestro Señor.
Esa es la ofrenda que agrada al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 7. El nuevo pacto trae más gloria. El antiguo pacto, que llevaba a la muerte y que estaba escrito sobre piedras, llegó con tanto esplendor que la gente de Israel no podía mirar el rostro de Moisés por mucho tiempo. Su rostro brillaba con una gloria inmensa que, sin embargo, estaba destinada a desaparecer. Podemos encontrar este pasaje en Éxodo 34. Éxodo 34 del versículo 29 dice: la cara brillante de Moisés. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los líderes del pueblo fueron a donde él estaba. Moisés habló con ellos y luego todo el pueblo de Israel se acercó. Moisés les dio los mandamientos que el Señor le había dado en el monte. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés iba a hablar con el Señor, se quitaba el velo de la cara. Cuando salía, le contaba al pueblo de Israel lo que él le había ordenado. Como el pueblo veía que la piel de su cara brillaba, Moisés se cubría la cara con el velo y se lo dejaba puesto hasta que se volvía a hablar con Dios. De esta gloria es la que habla el apóstol Pablo, de este esplendor más bien, que Moisés, verdad, era el único que subía al monte a hablar con Jehová Dios. Entonces cuando bajaba dice que su rostro resplandecía, como lo hemos leído. Pero dice el apóstol Pablo, la gente de Israel no podía mirar el rostro de Moisés por mucho tiempo. Su rostro brillaba con una gloria inmensa que, sin embargo, estaba destinada a desaparecer. Es que este brillo, este esplendor en el rostro de Moisés no duraba para siempre. No estaba siempre ese brillo. Entonces era una gloria que desaparecía. Ahora dice: ¿acaso no tendrá más gloria el trabajo al servicio del nuevo pacto que lleva al Espíritu? Pues si tiene gloria aquello que lleva a la condena de los pecadores, cuánta más gloria tendrá lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados ante Dios. Aquello que alguna vez tuvo esplendor, ahora ya no lo tiene, pues el nuevo esplendor que ha llegado es mucho más grande. El esplendor del que habla el apóstol Pablo es el esplendor de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que no desaparece. Nuestro Señor Jesucristo, al haber muerto en la cruz del Calvario, no desapareció su gloria. Más bien fue algo que lo llevó más bien a la gloria, a ese esplendor que no desapareciera jamás. Entonces, va a tener más gloria, lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados ante Dios. Porque antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario, nosotros los pecadores no teníamos acceso a entrar así al lugar santo, al lugar santísimo, a venir ante Dios. No, solamente el pueblo de Israel. Y ellos tenían que matar, ¿verdad?, los corderitos para poder tener como derecho. Porque era una ofrenda que se daba por la expiación, por los pecados. Todavía lo hacen, ellos lo hacen todavía. Pero nosotros no teníamos acceso. Dice que éramos enemigos de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a romper esto. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rompe, porque en el templo solamente podían entrar los sacerdotes, y algunos, no todos. Entonces eran los únicos que tenían acceso. Entonces cuando Jesús muere, rompe el velo. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos entrar
ya no somos enemigos con Dios cuando venimos y reconocemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces ya tenemos acceso y poder llegar y pedir perdón y poder llegar y decir, por la sangre de Jesucristo yo tengo derecho a ser perdonado. Entonces ya no necesitamos llevar un corderito al templo y sacrificarlo, no, porque el cordero ya fue sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo, el cordero puro, sin mancha, que fue sacrificado por nuestros delitos y pecados. Por eso nosotros tenemos acceso ahora a pedir perdón y ser perdonados. Los que no quieren, ya definitivamente pues no se puede hacer más por ellos, creo yo, porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue algo que nunca jamás nadie lo va a hacer. Y creo que fue lo último que pudo haber hecho nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, porque había hecho tantas cosas por redimir a la humanidad. Pero a muchos nada les llega, nada les toca el corazón, nada les redarguye. Entonces, el esplendor de Cristo es mucho más grande, ¿verdad?, que el antiguo pacto que se hizo con el pueblo de Israel. Si aquello que estaba destinado a desaparecer tenía gloria, aún mucha más gloria debe tener aquello que es permanente. Ya que esa es nuestra esperanza, hablamos abiertamente. Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. O sea, Moisés hablaba con ellos aún con el rostro brillándole, pero luego que hablaba ya con el pueblo se tapaba, ¿verdad?, para que ellos no vieran cómo iba desapareciendo aquel resplandor que él tenía en su rostro. El pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. O sea que el apóstol Pablo lo que quiere decir es que por eso muchos israelitas, muchos hebreos, no han venido al conocimiento de Cristo, no han querido ver, ¿verdad?, lo que Jesucristo hizo, el sacrificio que Jesucristo hizo, porque aún dice que ellos cuando leen el antiguo pacto, cuando leen todas las leyes que Dios les dio a través de Moisés, entonces están viéndolo a través de ese velo que cubría a Moisés. No dejan nada descubierto. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo como puede ser retirado. Solamente por medio de Cristo ellos van a poder ser libres de que ellos crean que Jesucristo es el Mesías que Dios envió para salvarnos. Mientras tanto, mientras ellos se cierren en la ley, mientras tanto ellos sigan confiando, ¿cómo le podemos decir la palabra?, haciendo el nuevo pacto, el viejo pacto que tienen con Dios, no van a encontrar la manera de reconocer el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, primeramente con ellos, porque son el pueblo escogido por Dios. Pero por eso el evangelista Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Siempre lo será. El pueblo que Dios ama tanto. El pueblo que Dios escogió, que Dios sacó de la esclavitud de Egipto. Y lo llamó su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros somos injertos al pueblo de Israel. Somos hijos de Dios, pero estamos injertados. Es como cuando unos padres tienen a su hijo, ¿verdad?, a su hijo de sangre y todo, y adoptan a un chiquillo y lo convierten en su hijo desde niños. Igual nosotros.
somos injertados al pueblo de Israel, pero no por eso valemos menos que ellos. Claro que valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En ese caso, el Señor significa el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos hace libres. Se rompen todas las cadenas que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Todas, porque todas las personas que no vienen a Cristo porque están atadas, llevan cadenas. No se les ve porque son espirituales. Pero el enemigo ha puesto cadenas, ha puesto grilletes. Muchas de las personas que han visto que Dios les ha dado la oportunidad de poder ver cómo las personas se van, ¿verdad?, al infierno, es lo que aprecian, que las personas van atadas de las manos y de los pies, con cadenas, con grilletes. Esas son las cadenas que el enemigo les pone a las personas inconversas para que no vengan al conocimiento de Cristo. Incluso yo les puedo dar mi testimonio de que uno tiene como una venda en los ojos, que uno cree estar haciendo las cosas y que todo está bien. Pero después de que las ha hecho, ¿cómo se avergüenza uno cuando esa venda se le es quitada? Se avergüenza de lo que hacía. Yo por lo menos, tristemente, hay fotos mías de cuando estaba en el mundo y me da vergüenza, la verdad. Pero pues son cosas que tal vez Dios hace pasarlo a uno, no sé verdaderamente, no quiero pecar contra el Señor, pero para que nosotros después veamos esa gloria tan grande y tan hermosa de nuestro Señor y podemos dar este testimonio, porque yo siempre les hablo de mi testimonio, yo siempre les digo que soy un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer, porque Dios ha hecho en mi vida grandes cosas que jamás y nunca me las pude haber imaginado. Yo hice en el mundo también cosas que tampoco me las hubiera imaginado hacer. Pero tenía esa venda en mis ojos de que cuando está uno allí en el lodo, uno se ensucia como los cerdos ahí, se meten en el lodo cenagoso y hace y deshace y descose y hace. Y no le importa nada a uno. ¿Por qué? Porque el enemigo lo ata de una manera a uno que uno dice, estoy haciendo bien, está bien lo que estoy haciendo. Pero cuando el Señor nos liberta, nos hace libres, entonces ya podemos ver que no. Y por eso es que yo predico la palabra del Señor y por eso es que yo quiero que muchos vengan al conocimiento de Cristo y que sean libres para que no vayan a esa condenación eterna. Porque cuando morimos, pues ya si nos morimos sin Cristo, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, no existe tal purgatorio como lo dicen muchas personas, ni aunque le recen todo el año. Ya no hay esperanza. La única esperanza que tenemos es cuando estamos vivos, cuando estamos en vida. Allí sí hay esperanza. Aún en el último momento, si usted está en una enfermedad terminal o le sucede un accidente que se va a morir de plano, pero usted en ese momento reconoce al Señor Jesús como el Salvador de su alma, de su vida, créame que usted va con Cristo a morar a la patria celestial, porque así lo demostró Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaban aquellos dos ladrones a su lado. Y uno de ellos no se arrepintió, como hay muchos hoy, que no se quieren arrepentir aún cuando están ya en lo último de su vida, no se quieren arrepentir. Pero había otro que sí se arrepintió. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, que el hombre había hecho toda su vida maldad, pero en ese último momento él se arrepintió. Él se arrepintió de su maldad y reconoció que el que estaba ahí era un ser inocente, que no era un hombre malo. Entonces lo que nosotros tenemos que reconocer, que Jesucristo era inocente, que Jesucristo murió por nosotros, por pagar todo el precio de nuestra maldad. Entonces
vuelva en sí. Pida oración. Yo sé que es tan difícil cuando estamos con esas ataduras recurrir a alguien y decir, ore por mí. Pero si usted tan siquiera alcanza a poner su nombre en un grupo de oración, una persona, yo le aseguro que esas cadenas se van a ir rompiendo. Si esa persona ora por usted. Ese podría decirles el testimonio de mi esposo. Yo oré tanto por mi esposo porque eran muchas cadenas también las que él tenía. Y Dios lo libertó. Dios lo sacó también de donde estaba hundiéndose en el pecado y la maldad. Entonces para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Aún que nadie ore por usted. Pero si está en los planes de Dios y Dios decide y Dios dice, contigo, a ti, yo te voy a sacar y te voy a hacer una luz brillante y resplandeciente en el mundo para que des tu testimonio, Dios lo saca de ahí. Porque así lo dice su palabra. Que de lo más echado del mundo, de lo más desechado, de lo que nadie quiere, de lo que nosotros vemos muchas personas que a veces las miramos de reojo, con el rabito del ojo. De ahí Dios puede levantar a alguien maravilloso, alguien que predique su palabra sin temor, como muchas veces lo hacemos nosotros. Muchas veces nosotros predicamos, pero lo hacemos con temor. No vamos a cualquier lugar a predicar. Entonces, pero Dios sí puede levantar a alguien que predique su palabra sin temor. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Donde llega la presencia del Señor, hay libertad. Hay libertad, porque Dios es un Dios de libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Nosotros ya no necesitamos cubrirnos el rostro para ver la gloria del Señor. A cara descubierta podemos ver su gloria, podemos ver su hermosura, podemos ver todo lo que Él hace con nosotros, todo lo que Él hace aún con los impíos, porque Él dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Entonces, somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Con más gloria tenemos que resplandecer en este mundo lleno de tinieblas. Con más gloria tenemos que dar las buenas nuevas al mundo. Porque el mundo se está hundiendo en el pecado muchas veces porque nosotros no queremos dar una palabra. Porque nosotros queremos quedarnos callados. Nada más estamos ahí. Yo soy salvo y yo ya no tengo más nada que hacer. Yo ya me congrego y no me interesa si el otro no se quiere congregar. O muchas veces tenemos familia que han sido conocedores del Señor o son conocedores, porque no es que se les olvide. Y decimos, no, pues si Él es conocedor, yo ¿para qué ya le voy a seguir diciendo nada? Y no quiere nada con Dios y no quiere hacer caso. No, es cuando tenemos que doblar más rodillas por nuestro familiar. Tenemos que ser perseverantes, porque el enemigo es perseverante. El enemigo no deja de lanzar sus dardos todos los días, a toda hora, cada segundo. Él no duerme, Él no descansa. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estarnos tranquilos? Ya hice, ya no hago más. No, nosotros en este tiempo tenemos que levantarnos con más fuerza. Con más fuerza. Yo sé que no es fácil. No es fácil levantarse a orar en la madrugada. No es fácil, claro que no, porque a veces en la madrugada es cuando más rico está el sueño. Pero yo no sé por qué el Señor tiene esa fijación de que nos levantemos en la madrugada, porque a mí me despierta muchas madrugadas. Y muchas madrugadas, no les voy a mentir, él va a decir, ay, si me levanto todas las madrugadas. No, hay madrugadas que no me levanto, pero aún así me desvelo. Me desvelo porque no me deja dormir, pero ahí sigo en la cama. Pero muchas veces sí me levanto. Me levanto porque yo sé que es el Señor llamando
Y muchas veces es una advertencia. El Señor nos está advirtiendo: levántate, fortalécete. Fíjense, está el pasaje cuando antes que el Señor Jesús lo arresten, Jesús les dijo, se llevó, ¿verdad?, aparte de sus discípulos y les dijo: vamos a orar, acompáñenme a orar. Los dejó a cierto lugar y Él se fue más adelante. Cuando regresó, los halló durmiendo, no estaban orando. Y les dijo: no han podido siquiera velar conmigo una hora. Y volvió a irse a orar. Y volvió y otra vez durmiendo sus discípulos. Y digo: ya estuvo, yo ya oré, ya clamé, yo ya sé lo que me viene. Por eso el Señor se fue a agarrar fuerzas. Y así dice que un ángel del Señor lo fortalecía. Entonces el Señor muchas veces nos está advirtiendo: levántate, agarra fuerza, agarra fortaleza, porque vienen momentos difíciles. Y nosotros hasta que estamos en el momento decimos: ay, con razón el Señor quería que me levantara a orar. Con razón yo sentía, decimos, de Dios que me levantara a orar. Pero ya cuando estamos en el mero apogeo, cuando ya nuestras piernas flaquean hasta para arrodillarnos a orar, porque cuando estamos bien, como que no nos interesa entrar en momentos ni de oración, ni de ayuno, ni de búsqueda de Dios. No, pero cuando venga el momento de tristeza, venga la tempestad, ahí sí queremos estar postrados. No, tenemos que agarrar fuerzas. Cuando Dios quiere que agarremos fuerzas, tenemos que agarrar fuerzas. Porque el Señor es el que sabe los acontecimientos que vienen, ni su horóscopo, ni que consulte a magos, hechiceros, no sé qué tanta gente se ha levantado el día de hoy, que le leen la mano, que le leen el agua, que le leen el café y cuánta cosa barata que puede usted encontrar por ahí. Nunca nadie le va a decir lo que le va a acontecer el día de mañana. Son charlatanes que pueden decirle cualquier cosa con tal de ganarse su dinero. Pero el único que conoce los tiempos, el único que conoce todo, es Dios nuestro Señor. Él sí. Si usted se postra delante de Él, si usted clama al Señor, Él vendrá en su auxilio en el momento en que llegue la tempestad. Él siempre va a estar ahí, va a ser su socorro, su ayuda, su fortaleza. Entonces busquemos al Señor, dice la misma palabra, mientras pueda ser hallado, porque todo se acabará, todo cesará. Este evangelio en un momento determinado usted no verá a nadie más predicando, a nadie más. Y dice que los hombres buscarán que se les hable, pero ya no, ya será tarde. Entonces el día de hoy es el tiempo aceptable. Usted que no ha venido a Cristo, usted que no conoce de Cristo, escudriñe las Escrituras, lea la palabra del Señor. Venga a Cristo hoy, que es el día perfecto, el día aceptable, el día que usted está vivo y puede rendirse ante Cristo. Usted que se apartó de los caminos del Señor, no le permita al enemigo que lo siga hundiendo. No le permita al enemigo que le diga: no, ya tú no vales nada. Usted vale la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. La derramó por usted y por mí. La derramó para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que yo siempre les invito, les hago esa invitación a que vengan al Señor. Él está con sus brazos hermosos abiertos, esperando todavía. Así que vamos a orar para despedir esta edición de Conexión Espiritual. Padre hermoso, te damos gracias, maravilloso Señor, por esta palabra tan linda que nos has regalado en este hermoso día, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes cada día. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos aquí aprendiendo cada día de ti, Señor, que tú eres el que inspiraste a tu apóstol, el que inspiraste a estos hombres, Señor, llenos de fe, llenos de confianza en ti, Señor, para poder
dejar estos escritos para que el día de hoy nosotros, Señor, podamos fortalecernos en tu palabra. Te damos gracias porque eres un Dios grande y maravilloso, Señor. En esta hora te pedimos, Padre bendito, por aquellos, Señor, que no han venido al conocimiento de tu palabra. Yo los quiero poner en tus manos. Tú los conoces. En esta hora tú sabes, Señor, quiénes son, papito lindo. Yo te ruego que redargullas su corazón, que redargullas su mente, Señor. Rompe esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Rompe esos yugos, rompe esas cadenas, papito hermoso. Te lo ruego, Padre celestial, que tu presencia llegue, Señor, hasta ese hogar, hasta ese matrimonio, Señor, que el enemigo está queriendo destruir, papito hermoso. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que restaures, restaura las vidas, restaura los corazones. Restaura ese matrimonio, Señor bendito, maravilloso. En el nombre de Jesús te rogamos por estas familias, Señor amado, maravilloso, Señor. También que tú restaures su mente, su corazón, Padre de la gloria, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los que escuchan esta palabra o que escuchan tu palabra, Señor bendito, maravilloso, de los labios de tus hijos que predicamos tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue a sus corazones, que tu palabra llegue a sus mentes, bendito Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Quita esa venda de los ojos, Señor. Quita esa ceguera espiritual. Te lo rogamos, Señor. Haz tu, Señor amado, cabida en esas vidas, bendito Señor amado, bendito Señor. Tú eres grande y poderoso. Para siempre es tu misericordia. Alabado sea tu santo nombre. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así llegamos al final de esta edición de Conexión Espiritual. Y si Dios nos lo permite, el próximo martes estaremos en una nueva edición. Así que les mando un abrazo muy fuerte y caluroso desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Hagan suyas las bendiciones de Dios que son nuevas cada mañana. Recuerden los salmistas junto a las mujeres victoriosas el día viernes a las 6 en punto de la mañana. Oremos por nuestras naciones, oremos por nuestras autoridades. Que el Señor siempre sea tomando el control de cada vida y de cada corazón. Dios me los bendiga grande, grande, grandemente. Nos vemos hasta pronto.